espacio diferente. Con entrevistas, recuerdos y mucha garra. Pues mi querido Jerónimo Barbadillo González, aunque no seas regio, pero eres 1000% regio, tan solo con el puro González. Un honor poder hacerte algunas preguntas, mi querido Jerónimo, gran amigo, compañero, allá en aquella época en Tigres. Bueno, yo, ante todo, te agradezco de esta entrevista y te agradezco la gentileza que siempre soy una persona espléndida para mí, porque siempre reúnes a todos los jugadores de fútbol en tu casa, que es prácticamente casa de ellos, porque tú lo recibes con mucho gusto y orgullo para ti y para todos ellos. Y cada vez que vengo yo me siento como que si fuera mi casa, tu casa. Es tu casa, mi querido Jerónimo. Muchísimas gracias. Cuando yo vine a los Tigres estaba Claudio Lozano, ¿cierto? Lozano fue una de las personas que yo decidí venir para los Tigres porque era un entrenador peruano, sobre todo, que era peruano. Tenía la posibilidad de poder ir a Toluca, al Atlético Español y a otros equipos, a León, pero sin embargo decidí por venir acá, a Monterrey, y acá es donde la fortuna mía, que a través de tantos años me dio la facilidad para poder ir al fútbol europeo, que es Italia. En lo personal, que yo tuve entrenadores a Carlito Peters, a Claudio Lozano, a Marcos Calderón y a Milok, pero para mí Claudio Lozano, un fuera de serie. Yo lo aprecié muchísimo, aparte de su inteligencia. Vamos, después, antes lo que fue jugador él, pero ya como entrenador, pues era muy sabio. ¿Cómo te sentías tú? Yo me sentía con un compromiso en el confronto de Claudio Lozano, porque era, como te estaba diciendo, que es peruano, entonces tenía dos compromisos, de demostrarle como peruano, como jugador y como persona. Y aparte porque, si yo me recuerdo, él había jugado en Perú y mi papá había jugado contra él, porque él jugaba para el Municipal, creo. En esa época mi papá jugaba para el Sport Boys, ¿no? Y entonces tenía un problema, porque la problemática es de demostrarle a la persona que te quiere en un equipo como los Tigres. Y en ese año era un equipo que recién prácticamente había obtenido la primera profesional, que venía de segunda división, habían campeonado, y entonces peor todavía cuando el fútbol mexicano y los Tigres no eran como lo que es actualmente, con solvencia económica de un nivel alto, porque si yo me recuerdo, en esa época Monterrey era superior económicamente y tenía muy buenos jugadores. Sí. Yo te confieso que te lo he confesado y lo tengo escrito en el libro Garras de Campeón. Tú fuiste uno de mis primeros ídolos en Tigres, porque pues primero yo de niño y jovencito era aficionado a los Rayados, pero desde ese primer juego que fue el primer clásico, porque fue con lo que debutó Tigres en primera división, y justamente el primer clásico, pero toda esa garra. Pero cuando el campeonato de Copa, que es cuando te veo jugar ahí, entonces desde ahí yo dije, quiero ser futbolista profesional, pero en los Tigres, para poder llegar con esos ídolos. En ese tiempo tú, lo que era
Tomás Boy y todo el gran equipo. ¿Qué sentiste tú en el campeonato de Copa, que fue el primer campeonato aquí en la ciudad, o el primer campeonato de liga, o el segundo campeonato de liga que nos tocó contra el Atlante? ¿Cuál sentiste más acogedor o todos son iguales? Cuéntanos un poquito. No, en realidad para mí todos los campeonatos tienen su importancia. Primero, el primer campeonato de Copa tiene una importancia muy válida porque habían equipos superiores a nuestro, como el América, Cruz Azul, Atlético Español, Monterrey, inclusive Monterrey. Y aquí éramos prácticamente los Tigres, que era el equipo del Pópulo, el equipo millonario, como se puede decir actualmente, era el Monterrey. Y la satisfacción más grande es la que tú le das a la ciudad de Monterrey, un campeonato mexicano que era de Copa prácticamente, con pocos solvencia económica. Le demostramos casualmente dentro del campo que podíamos ser campeones y lo logramos. Y esa era una gran satisfacción que uno se pone en mente. La segunda satisfacción del primer campeonato de liga es que cuando tú te das cuenta que puedes competir contra sociedades que tienen la economía superior a un equipo llamado Tigres, que es de la ciudad, de fuera de la capital, porque en la capital había tantos equipos importantes. Y entre uno de ellos, aunque después yo sé que el Atlanta, que pagaba mucho dinero a determinados jugadores, y entonces podíamos contrarrestar dentro del campo y fuera del campo por el grupo de jugadores que nosotros teníamos. Y eso te incluye aunque a ti, porque no es porque los jugadores que están dentro de una sociedad como los Tigres en esa época no eran los suplentes, para nosotros no eran suplentes, eran parte del equipo que sabíamos que en determinado momento que debían de jugar lo podían hacer aunque mejor que nosotros los titulares, que se llamaban titulares. Y el último campeonato me dio una satisfacción enorme porque yo quise quedarme para lograr ese campeonato y se lo prometí a don Carlos Milós, que yo no me iba a ir con la selección porque yo tenía que jugar con la selección peruana y jugar 2 partidos primero de mundial, 2 partidos amistosos. Y entonces yo decidí quedarme aquí con los Tigres y le dije: don Carlos, no se preocupe, yo me voy de aquí, de los Tigres, cuando sea campeón. Cuando yo supuestamente ya estaba vendido a Europa, a Italia. Sí, recuerdo que quedamos campeones contra el Atlante y regresamos despuesito del juego, nada más nos bañamos, nos fuimos directo al aeropuerto y inmediatamente a Monterrey. Más sin embargo, tú te fuiste ya directo a España a jugar el Mundial de España, sí, la selección peruana. Y eso influyó un poco porque el partido que yo que estaba integrado en la selección peruana, no jugué de titular. Ingresé en el segundo tiempo y después el segundo partido contra el Italia, que empatamos 1-1, jugué de titular. Y después el tercer partido de titular contra Polonia. Lamentablemente ya el equipo de la selección peruana ya estaba un poco... no se sabía quién dirigía el equipo, porque teníamos en la fase eliminatoria teníamos un gran entrenador que era Tim, un brasileño. Y ese entrenador, cuando nosotros fuimos al Mundial, ya cambió sus ideas, su mentalidad por intermedio de la Federación Peruana, porque como diciendo acá Televisa en México, allá había
una televisión que se llamaba Panamericana Televisión, que era patrocinador de la selección peruana, y había comparado en aquel momento 3 o 4 jugadores que jugaban en el extranjero y querían valorizarlo para poderlo venderlo. Claro. Regresando a la final contra el Atlante, ¿tiraste tú el segundo o el tercer penal? Yo tiro el tercer penal. Tercer. El tercero. Tú no tirabas penales, porque era, No, porque, era Chava porque era Salvador Carrillo que era indicado el primer penal. El segundo penal era Tomás Boy. ¿No? Y así sucesivamente. Después era yo, supuestamente, y después Orduña, y así, claro. Moncalve y Orduña. Sí. ¿Qué sentiste cuando tocó ese compromiso del penal? ¿Qué sentiste? Si eran nervios. Cuéntanos. No, guarda que cuando un jugador que ha jugado una carrera futbolística como la mía, yo creo que el nervio no existe, porque supuestamente es la fiducia, la confianza como determinado jugador que es capaz de hacer determinada acción de juego para poder dar pase de gol o hacer gol. Entonces el compromiso te lo tienes tú. Un penal yo sé que es difícil, aunque los mejores jugadores del mundo han fallado penal en un mundial. Te puedo decir tantos nombres, un montón de nombres. Y eso no quiere decir porque fallas un penal, no es que te sientes oprimido, deprimido, porque no te tienes confianza para lograr el objetivo que que tienes en mente en ese momento. No, pues, o sea, eso de que narran de entrar al juego o en este caso al penal, pues que sí, como que hemos platicado de repente de que como a un jugador, o sea, fuera de la cancha, en lo que toca el campo, Terreno, como que les cambia la mirada así como de fiera, o sea, así como de voy por todo, o sea, sí. Como que sí la mirada se hace como hasta, yo creo que cambia el Eso, color de los ojos. claro, la mirada define tantas cosas. A la persona que está viendo un rigor, un penal pateado, tú ves al jugador y dices, este jugador lo falla por la mirada, por la intención de la mirada. Pero eso no significa nada, porque no está nervioso. Tanta gente dice, lo ves al jugador que está nervioso, que no quiere guardar al portero, él lo puede meter como lo puede fallar. Eso no, es la confianza que puede haber en determinado jugador. Y aparte de todo esto, actualmente, si tú te das cuenta, los porteros definen cómo tú calzas el rigor, cómo lo pateas el rigor, ¿no? Y él que va a interpretar el rigor ve cómo el portero en qué es más fácil meterle gol, porque tú ves dónde puede ir el portero más veloz, cuál es el lado, el derecho, el izquierdo, cuál es el lado más complejo para él, sí, o más delicado, o sea que tú dices, al lado izquierdo no es que se bota tanto bien, ¿no? Entonces tú debes analizar actualmente se analiza, pero antes no se analizaba tantas cosas. No, y ahora sí es como también en cuestión de segundos, como claro, de repente ves de que se va tirando más para un lado, claro, y como que bueno, ahora le tiro, aunque tú tenías pensado tirar para claro, el otro, y entonces cambias de eso y ese es el motivo que te hacen que el rigor lo fallas. Okay. Y luego ahora, ¿qué se siente? O sea, porque en ese entonces, digo, todo lo que están narrando de los campeonatos de Copa y luego el de Liga sí, y luego el del 82 también, que ahora, o sea, vengas a Tigres y que seas como la super leyenda y que ahorita, pues, en vida puedas disfrutar de ese, pues, de esa como... homenaje. Como homenaje, exacto. Yo creo que eso es una cosa muy, muy linda, muy bonita y como tú lo has dicho, en vida es lo mejor que puede existir. Pero todo eso a través de la secuencia que uno ha logrado obtener
jugando con los Tigres. Y no solamente de parte mía, de parte de todos mis compañeros, porque un jugador es un jugador. Tú te puedes cuidar, pero en el campo son todos los que ingresan al campo, son determinadas gente importante para poder dar el paso más importante para poder irme a Europa. Entonces, el compreso de jugadores, de compañeros que yo tenía en esa época, eran los que me dieron la facilidad para poderme irme a Europa. Okay. Y estoy siempre agradecido a los Tigres y a mis compañeros que en ese momento. Que eran ingredientes, claro, que pues lograron pues a ti también como que sobresalieras. Claro, mucho, para poder irme a Europa. Ay, pues qué padre. Claro. ¿Y alguna así como anécdota que tengas así que te acuerdes con mi papá? Yo tengo tantas anécdotas. Pero sí en un entrenamiento. Te voy a contar una sola. Y eso le va a doler a tu papá. ¿Sabes por qué? Porque yo me recuerdo cuando yo estaba en la selección peruana, entonces me llamaban para jugar los partidos amistosos y esto, o eliminatoria y esto. Y como él tenía la posición de defensa ofensivo, que era por el lado mío, entonces dice, ahora voy a jugar, ¿no? Y yo me iba, jugaba y regresaba y no jugaba tu papá. Me ponían a mí. Mi querido Jerónimo, tú fuiste un fuera de serie, entonces para mí siempre fue un gran honor ser tu compañero, ser tu amigo y ser tu banca. Entonces no me dolía para nada no jugar. Yo me deleitaba contigo, si primero de jovencito, siendo mi ídolo, y luego ya como jugador, el verte con esa alegría y con esa magia. Un fuera de serie, mi querido Jerónimo, un fuera de serie con tu gran compañero Tomás. Hacían una dupla y hacían cada magia. Entonces, el tener esa amistad de mi querido Tomás, en paz descanse, tu compadre, sí, y tuya, ¿qué más puede pedir uno? Yo creo que no es que un equipo se determina en dos o tres jugadores. Yo creo que es el conjunto de todos los jugadores, porque todos los jugadores dan el aporte para poder lograr un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Ganar el partido. ¿Cuál es el objetivo? Que uno tenga más habilidad, que otro tenga menos habilidad, pero el defensor tiene su habilidad de marcar, el mediocampista tiene la habilidad de crear, el otro tiene la habilidad de quitarle la pelota, el atacante supuestamente debe haber la habilidad de crear para que el número no haga goles, o si no lo haces tú. Entonces es el compreso de un equipo para poder lograr el objetivo. Sí, claro. Pues muy agradecido, mi querido Jerónimo, por poder platicar un poco aquí. Esto no es realmente una entrevista, sino es una plática, algo que no, sí, que sea más casual, que sea más así libre. No. Pero aparte te queremos felicitar porque ya mañana, primero Dios, te van a poner tu nombre ahí en el estadio. Si de por sí eres el único que han retirado su número y ahora vas en vida también a recibir ese homenaje, créeme que haz de cuenta que yo lo recibo así de con ese cariño. Es que el que siento por ti, que te den ese gran reconocimiento y sobre todo que sea en vida. Disfrútalo mucho. Ay, sí, mi querido Jerónimo. Muchísimas gracias. Qué bendición que te toca vivir. Claro, muchísimas gracias por las palabras que me has dicho en estos momentos, pero yo te debo agradecer 2 veces más, porque siempre soy una persona que en realidad, gracias a tu familia, que es una linda familia y la aprecio mucho. Gracias. ¿No? Y estoy agradecido porque supuestamente de todas las personas, de todos los ex compañeros,
han logrado su objetivo el fútbol y fuera del fútbol, que es lo más importante. Claro. Y las relaciones que puede haber una persona como tú, que siempre estás apoyando a todos los ex compañeros y dándole ¿cómo se llama? La alegría que ellos pueden obtener basada a tu persona. Y estoy muy agradecido porque eres una persona muy linda. No, y linda gracias. familia. Y te agradezco. Con todo el cariño, De mi querido corazón. Jerónimo. Pues muchas gracias. ¿Ok? ¿Contenta? Sí, hasta que se me hizo. Mi querido Jero, muchas gracias. Gracias.